Es la 1:26 de la mañana y tengo sueño. Pero qué mejor momento para no entender a Walter Benjamin. Entonces vamos a leer el narrador, consideraciones sobre la obra de Nikolai Leskov. Primero, al narrador, por muy familiar que sea, no... Ya empezamos mal, jueputa. Al narrador, por muy familiar que nos parezca el nombre, ya no lo tenemos presente de ningún modo como algo vivo y real. Es una figura alejada de nosotros y que continúa alejándose todavía más. Presentar a un Leskov, nota a pie de página. Nikolai S. Leskov nació en 1831 en la provincia de Oriol y falleció en Petersburgo en 1895. Por su interés y simpatías campesinas tiene cierto parentesco con Tolstoy y por su orientación religiosa con Dostoyevsky. Sin embargo, fueron precisamente esos escritos, sus novelas primerizas dedicadas a dar expresión fundamental y doctrinaria a lo anterior, las que resultaron la parte perecedera de su obra. La parte significativa de su trabajo reside en las narraciones de una etapa más tardía de su producción. Al cabo de la Gran Guerra, del 14 al 18, se emprendieron una serie de intentos para hacer conocer su obra en el ámbito alemán, junto con los pequeños volúmenes de lecturas escogidas de la editorial Musarion y George Müller. Resalta muy especialmente la selección en 9 tomos de la editorial C.H. Beck. Leskov ha tenido una destacada fortuna editorial en los últimos años en las traducciones al castellano. Esto ya es una nota fuera de la nota de Benjamin. Ok, fin de la nota. Presentar a Leskov como narrador no significa acercarlo más a nosotros, sino, más bien, aumentar nuestra distancia respecto de él. Considerado desde una cierta lejanía, prevalecen en él aquellos rasgos gruesos y simples que conforman al narrador característico. Mejor dicho, estos rasgos se hacen aparentes en él, igual que en una roca la figura de una cabeza humana o de un cuerpo de animal se le revelarán a un espectador a condición de que se sitúe en una distancia correcta y encuentre el ángulo visual adecuado. Esta distancia y ángulo visual están prescritos por una experiencia que hacemos casi a diario, y es la que nos indica que el arte de la narración está tocando a su fin. Cada vez resulta más raro encontrar a alguien capaz de narrar algo como es debido. Cada vez con más frecuencia la incomodidad se apodera de las tertulias, cuando alguien expresa el deseo de escuchar una historia. Diríase que una facultad que nos parecía consustancial a la naturaleza humana, a la naturaleza de lo humano, la más segura entre las seguras, nos está siendo arrebatada, la facultad de intercambiar experiencias. Una de las causas de semejante fenómeno es obvia. La cotización de la experiencia ha ido a la baja. De hecho, es como si estuviese en caída libre. Basta con echar una mirada al periódico para corroborar que ha alcanzado unos nuevos mínimos y que tanto la imagen del mundo exterior como la imagen del mundo ético sufrieron, de la noche a la mañana, transformaciones que jamás se habrían considerado posibles. Con la Gran Guerra Mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido, lo cual quizá no sea tan extraño como parece. ¿Acaso no pudo constatarse entonces que la gente volvía enmudecida del campo de batalla, no más ricas, sino resueltamente más pobres en experiencias comunicables? Y lo que 10 años más tarde nos inundó con un raudal de libros sobre la guerra, eso respondía a todo menos a la experiencia que corre de boca en boca. Y no era nada sorprendente, porque jamás había experiencias tan desmentidas como las de la estrategia con la guerra de trincheras, o las de la economía con la inflación, o las del cuerpo con el hambre, o las de la moral con la tiranía. Una generación que había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos se encontró, de golpe, indefensa en un paisaje en el que todo había cambiado menos las nubes, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas martillado por las explosiones e inundado por ríos de destrucción, estaba el diminuto y frágil cuerpo humano.
Nota a pie de página. Benjamin repite casi palabra por palabra lo dicho en Experiencia y Pobreza. Fin de la nota. Segundo. La experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que han bebido todos los narradores. Y, entre los que han puesto las historias por escrito, los más grandes son aquellos que menos se apartaron de sus textos del modo de contar de los muchos narradores anónimos que los precedieron en el oficio de contar historias. Por lo demás, estos últimos conforman dos grupos muy diversamente interrelacionados, aunque la figura del narrador solo alcanza su plenitud al incorporar las características de ambos. Cuando se ha viajado, se tienen cosas que contar, suele decir la voz popular, imaginando al narrador como alguien que regresa de un viaje lejano. Nota a pie de página. Benjamin da a entender que se trata de un proverbio alemán, y así lo remacha en su versión francesa de El narrador. Al traducir Volksmund por Dit le Proverbe allemand. Sin embargo, no es un proverbio, sino los dos primeros versos de una cuarteta del poeta popular Matthias Claudius, con la que comienza su poema Urians Reise um die Welt mit Amerkungen, el viaje de Urián alrededor del mundo. La cosa es en alemán. Los versos son: cuando uno viaja tiene algo que contar, así que tome bastón y gorra y me dispuse a viajar. Fin de la nota. Suele decir la voz popular, imaginando al narrador como alguien que regresa de un viaje lejano, pero no se escucha con menos placer al que se ganó honradamente el sustento sin abandonar su tierra y conoce bien las tradiciones e historias del lugar. Si queremos que estos dos grupos se nos hagan presentes a través de sus representantes arquetípicos, diríase que uno está encarnado por el campesino sedentario y el otro por el marino que mercadea cruzando los mares. De hecho, ambos estilos de vida han generado, en cierta medida, su propia estirpe de narradores. Cada una de estas estirpes salvaguarda, hasta bien entrados los siglos, algunas de sus características distintivas. Así, entre los más recientes narradores alemanes, los Hebel y Gotthelf proceden del primer grupo, y los Ziesfeld y Gerstacker del segundo. Nota a pie de página. Hebel y Gotthelf son dos escritores muy vinculados al imaginario rústico, costumbrista y popular de la zona de Baden y de Suiza, autores de una literatura más hogareña. Hebel, que escribió parte de su obra en alemánico y una más realista y truculenta. Gotthelf. Del primero puede leerse en español, bla 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 bla. En cambio, Ziesfeld y Gerstacker viajaron y pasaron largas temporadas en América. Las suyas son novelas de viajes y aventuras, precursores de las novelas del oeste de Karl May, que incluso fue acusado de plagiar a Gerstacker. Fin de la nota. Los Ziesfeld y Gerstacker del segundo. Pero, como ya se ha dicho, esas estirpes solo constituyen tipos básicos. La extensión real del dominio de la narración en toda su amplitud histórica no es concebible sin reconocer la íntima compenetración de ambos arquetipos. La Edad Media, muy particularmente, instauró esa compenetración con su organización de los oficios. El maestro ya establecido y los aprendices migrantes trabajaban juntos en el mismo taller, y todo maestro había sido aprendiz migrante antes de poder establecerse en su lugar de origen o lejos de allí. Nota a pie de página. Benjamin se refiere a la Wanderschaft, los años de aprendizaje itinerante que determinaban el proceso de formación de un joven aprendiz en cualquier oficio en la Europa central, desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, que se convirtió en un tema común tanto en los cuentos populares como en la literatura romántica alemana.
Fin de la nota. En su lugar de origen o lejos de allí, si el campesino o el marino llegaron a convertirse en maestros de la narración, no hay duda de que su escuela superior fue, justamente, esa organización gremial. En ella se aunaba la noticia de lo lejano, tal como la refería el que mucho ha viajado cuando estaba de vuelta a casa, con la noticia del pasado, que es la que mejor presta oídos el tipo sedentario. Tercero, Leskov está en su casa tanto en la lejanía. Leskov está en su casa tanto en la lejanía del espacio como en la del tiempo. Pertenecía a la Iglesia Ortodoxa y mostró, además, un sincero interés religioso. No fue por ello un opositor menos acérrimo de la burocracia eclesiástica y, dado que no se lleva mucho mejor con la burocracia secular, las funciones oficiales que llegó a desempeñar no fueron demasiado duraderas. Nada debió de resultarle más fructífero para su producción que el empleo de representante ruso de una empresa inglesa, puesto que ocupó durante bastante tiempo. Por encargo de esa empresa viajó mucho por toda Rusia, y esos viajes estimularon tanto su sagacidad en asuntos mundanos como el conocimiento de la situación general rusa. Así tuvo ocasión de familiarizarse con el sectarismo del país, cosa que dejó huella en sus relatos. Leskov encontró en las leyendas rusas un aliado en su lucha contra la burocracia ortodoxa. Suyas son una serie de narraciones legendarias en cuyo centro aparece representado un hombre justo, rara vez una zeta, la mayoría de las veces un sujeto sencillo y hacendoso que, de la manera más natural, llega a asemejarse a un santo. Pero la exaltación mística no es lo suyo. Del mismo modo que a veces Leskov se dejaba llevar con agrado por lo maravilloso, también prefería sumar a su religiosidad un firme sentido por lo natural. Su modelo es el hombre que se sienta a gusto con los pies en el suelo, pero sin entregarse excesivamente al lugar. En el ámbito profano puso al día una actitud similar, que se corresponde bien con el hecho de haber comenzado a escribir tarde, a los 29 años. Eso fue después de la etapa dedicada a los viajes comerciales. Su primer trabajo impreso se titula ¿Por qué son tan caros los libros en Kiev? Después, una serie de escritos sobre la clase obrera, sobre el alcoholismo, sobre los inspectores médicos o sobre comerciantes desempleados señalan ya el camino para sus narraciones. Cuarto, un rasgo característico de muchos narradores natos es una orientación hacia lo práctico, con mayor constancia que en el caso de Leskov. Esto puede apreciarse, por ejemplo, en un Gothelf que daba consejos relativos a cuestiones agrícolas a sus campesinos. Volvemos a discernir ese interés en Nodier, que se ocupó de los peligros derivados del alumbrado de gas. Nota a pie de página. Charles Nodier fue un prolífico escritor francés, precursor del romanticismo, que formó parte de la generación anterior a Victor Hugo y a Alfred de Musset, en quienes influyó. Escribió novelas góticas, libros de viajes, memorias y cuadros de la ciudad de París. Benjamin lo leyó para sus textos sobre Baudelaire y para la obra de los pasajes, donde cita libros de Nodier, como la historia de las sociedades secretas en el ejército de Napoleón. Ok, fin de la nota. Que se ocupó de los peligros derivados del alumbrado de gas, así como en Hebel, que introducía pequeñas lecciones de ciencias naturales en su cofrecillo de joyas. Todo ello indica la cualidad presente en toda verdadera narración. Aporta en sí misma, velada o abiertamente, su utilidad. Algunas veces esta utilidad se presenta en forma de moraleja, en otras como indicación práctica o como proverbio o regla de vida.
En todos los casos, el que narra es un hombre que tiene consejos para el que escucha. Y si hoy eso de andar con consejos nos parece algo pasado de moda, se debe a que la comunicabilidad de la experiencia se encuentra en pleno retroceso. Como consecuencia, andamos faltos de consejo para nosotros mismos y para los demás. El consejo no es tanto la respuesta a una cuestión como una propuesta referida a la continuación de una historia en curso. Para procurarnos consejos era necesario ante todo que fuésemos capaces de narrar la historia, sin contar con que el ser humano únicamente se abre a un consejo en la medida en que es capaz de expresar su propia situación en palabras. El consejo, entretejido en el paño de la vida vivida, es sabiduría. El arte de narrar se aproxima a su fin porque el cáliz épico de la verdad, que no es otro que la sabiduría, se extingue. Pero este es un proceso que viene de muy atrás, y nada sería más disparatado que querer ver en él una simple manifestación de la decadencia, por no decir de la modernidad. Se trata más bien de un fenómeno colateral producido por fuerzas productivas históricas seculares, que paulatinamente desplazaron a la narración del ámbito del habla viva y que, a la vez, hicieron perceptible una nueva belleza en lo que desaparece. 5. El más temprano indicio de un proceso que culminaría con el ocaso de la narración es el surgimiento de la novela a comienzos de la época moderna. Lo que distingue a la novela de la narración y de lo épico en su sentido más estricto es su dependencia esencial del libro. La amplia difusión de la novela solo se hace posible gracias a la invención de la imprenta. Lo transmitido oralmente, patrimonio de la épica, es una índole distinta de aquello que define una novela. Al no provenir de la tradición oral, ni integrarse en ella, la novela se distingue de todas las otras formas de creación en prosa, como pueden ser la fábula, la leyenda o incluso el cuento, pero, sobre todo, se distingue del acto de narrar. El narrador toma lo que narra de la experiencia, tanto si es la suya como si es transmitida, y la convierte, a su vez, en experiencia de aquellos que escuchan su historia. El novelista ha roto con eso. La sala de partos de la novela es el individuo en su soledad, incapaz de hablar de modo ejemplar sobre sus aspiraciones más importantes. El mismo falto de todo consejo e incapaz de dárselo a los demás. Escribir una novela significa colocar lo inconmensurable en lo más alto al representar la vida humana. Inmersa en la plenitud de la vida, y mediante la representación de esa plenitud, la novela notifica el profundo desconcierto de la humanidad viva. El primer gran libro del género, El Quijote, es su hijo de puta. Ya enseña cómo la magnanimidad, la audacia y el altruismo de uno de los hombres más nobles, el propio Don Quijote, está completamente faltos de consejo y no contiene ni la mínima chispa de sabiduría. Si una y otra vez, en el transcurso de los siglos, se intenta introducir aleccionamientos en la novela, y ello se produjo quizá con la mayor de las insistencias en los años de peregrinaje de Wilhelm Meister. Estos intentos acabaron siempre produciendo modificaciones en la misma forma de la novela. Contrariamente, la novela de formación, el Bildungsroman, no se aparta en nada de la estructura fundamental de la novela. Nota a pie de página. La tardía segunda parte de los Wilhelm Meister son esos Wilhelm Meisters van der Haffre. Los primeros son los años de aprendizaje y los segundos son los años de peregrinaje. Novela publicada en 1821, en una primera versión, y en el 29 en la definitiva, cuando Goethe contaba ya 80 años. Si los años de aprendizaje constituyen prácticamente el arquetipo del llamado Bildungsroman o novela formación, puesto que son novelas que relatan el tránsito desde una primerísima juventud hasta el ingreso en la madurez, el aprendizaje y la conquista o pérdida del mundo, así como el logro del conocimiento de sí. Los años de peregrinaje, en cambio, conforman un libro mucho más laberíntico, fragmentado y sentencioso, muy propio del estilo tardío, el cual, en parte, regresa a las formas primitivas de la novela, el recurso epistolar, los cuentos del relato, el viaje, y, en parte, se disuelve más allá de la novela en un compendio de sabiduría,
contemplación e ironía. Fin de la nota. No se aparta en nada de la estructura fundamental de la novela. Al integrar el proceso social y vital en la formación de una persona, ese tipo de novela concede a los órdenes que determinan tal proceso la justificación más frágil que pueda pensarse. Su legitimación está torcida respecto a su realidad. Lo insuficiente se hace acontecimiento en la novela de formación. Nota a pie de página. Se trata de una cita de los últimos versos del coro final de la segunda parte del Fausto de Goethe. Cita en alemán. Todo lo transitorio es solamente un símil. Lo insuficiente es aquí, un acontecimiento, lo indescriptible ha sido hecho. Fin de la nota. Lo insuficiente se hace acontecimiento en la novela de formación. Sexto. Es preciso pensar la transformación de las formas épicas como algo que se ha producido en ritmos comparables a los de los cambios que, en el transcurso de cientos de miles de años, sufre la superficie de la Tierra. Difícilmente habrá otras formas de comunicación humana que se haya elaborado con mayor lentitud y que con mayor lentitud se haya perdido. La novela, cuyos inicios se remontan a la antigüedad, requirió cientos de años hasta dar en la incipiente burguesía con los elementos que la ayudaron a florecer. Apenas sobrevenidos estos elementos, la narración comenzó muy lentamente a retraerse hacia lo arcaico. Se apropió, en más de un sentido, del nuevo contenido, pero sin llegar a estar realmente determinado por este. Por otra parte, también nos percatamos de que, con el dominio de la burguesía ya consolidado, entre cuyos principales instrumentos en el capitalismo avanzado debe contarse la prensa, hace su aparición una forma de comunicación que, por muy lejos que pueda remontarse a su origen, jamás incidió de forma determinante sobre la épica. Pero ahora sí incide, y se demuestra que, sin ser menos ajena a la narración que la novela, se le enfrenta de manera mucho más amenazadora, lo que impide que, por su parte, también genere una crisis en la propia novela. Esta nueva forma de la comunicación es la información. Hippolyte de Villemessant, el fundador del periódico Le Figaro, caracterizó la naturaleza de la información con una fórmula célebre. A mis lectores, solía decir, les importa e interesa más el incendio de una techumbre en el barrio latino que una revolución en Madrid. De golpe quedó claro que ya no es el mensaje que viene de lejos, sino la información que sirve de soporte a lo más próximo, lo que cuenta con la preferencia de la audiencia. Pero el mensaje proveniente de lejos, sea la lejanía espacial de países remotos o la lejanía temporal de la tradición, disponía de una autoridad que le concedía vigencia, aun en aquellos casos en que no se lo sometía a ningún control. La información, en cambio, reivindica una rápida verificabilidad. Eso es lo primero. El requisito de que sea inteligible de suyo. A menudo no es más exacta que los mensajes de siglos pasados. Nota a pie de página. La distinción entre mensaje, Kunde, e información, information, aun cuando pueda resultar poco natural, pues acaso donde se dice mensaje se esperaría leer noticia, sigue una tradición. Véase Walter Benjamin, obras 2. La nota del traductor Jorge Barrio Pérez, que respeta la propia traducción que Benjamin hizo de ese texto al francés, donde daba message por Kunde. Fin de la nota. A ver, ¿dónde estaba? Eso es lo primero, el requisito que sea
el requisito de que sea inteligible de suyo. A menudo no es más exacta que los mensajes de siglos pasados. Pero, mientras que estos recurrían de buen grado a lo prodigioso, es imprescindible que la información resulte plausible. Por ello está reñida con el espíritu de la narración. Si el arte de narrar se ha ido volviendo cada vez más raro, ello es porque la expansión de la información ha desempeñado un papel decisivo en este proceso. Si el arte de narrar se ha ido volviendo cada vez más raro, es porque la expansión de la información ha desempeñado un papel decisivo en este proceso. Cada mañana se nos instruye sobre las novedades del orbe. A pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Esto se debe a que ya no nos alcanza ningún acontecimiento que no esté cargado de explicaciones. En otras palabras, casi nada de lo que acontece beneficia a la narración y casi todo a la información, porque el hecho es que la mitad del arte de narrar radica en referir una historia libre de explicaciones. En eso Leskov es un maestro. Piénsese en piezas como El engaño o El águila blanca. Lo extraordinario, lo prodigioso, están contados con la mayor precisión, sin imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido. Se le deja con la libertad de arreglárselas con el asunto según su propio entendimiento, y con ello la narración alcanza una altura de vuelo de la que carece la información. Séptimo. Leskov se remitió a la escuela de los antiguos. El primer narrador de los griegos fue Heródoto. En el capítulo 14 del libro tercero de su Historia nos encontramos con un relato del que mucho puede aprenderse. Trata de Psammenito. Cuando Psammenito, rey de los egipcios, fue derrotado por el rey persa Cambises, este último se propuso humillarlo. Dio orden de colocar a Psammenito por donde debía pasar la marcha triunfal de los persas. Además, dispuso que el prisionero pudiera ver a su hija pasar como una simple criada, con el cántaro a cuestas, camino de la fuente. Pero mientras todos los egipcios se dolían y lamentaban ante tal espectáculo, Psammenito se mantuvo callado e inmóvil, con los ojos clavados en el suelo, y tampoco se inmutó al ver pasar a su hijo entre los que llevaban a la ejecución. Sin embargo, cuando luego reconoció entre los prisioneros a uno de sus criados, un hombre viejo y empobrecido, entonces comenzó a golpearse la cabeza con los puños y a mostrar todos los signos del más profundo dolor. Esta historia permite ver lo que sucede con la verdadera narración. La información cobra su recompensa exclusivamente en el instante en que es nueva. Solo vive en ese instante, debe entregarse totalmente a él y en él manifestarse. No así la narración, pues ésta se agota. Mantiene sus fuerzas bien concentradas y es capaz de desplegarse hasta desplegarse pasado mucho tiempo. Es así como Montaigne volvió a la historia del rey egipcio, preguntándose ¿por qué solo comienza a lamentarse al ver al criado? El mismo Montaigne responde, porque estando tan saturado de pena, solo requería el más mínimo agregado para derribar las presas que la contenían. Eso, según Montaigne. Pero asimismo podría decirse, no es el destino de los personajes de la realeza lo que conmueve al rey, por ser el suyo. O bien, mucho de lo que nos conmueve en el escenario no nos conmueve en la vida. Para el rey este criado no es más que un actor. O aún, el gran dolor se acumula y solo irrumpe al relajarnos. La visión de ese criado significó la relajación. Heródoto no explica nada. Su informe es absolutamente seco. Por ello, esa historia aún está en condiciones de provocar sorpresa y reflexión. Se asemeja a las semillas de grano que, encerradas en las milenarias cámaras de las pirámides, conservaron su capacidad germinativa hasta nuestros días. Nota a pie de página. No parece cierto que el relato de Heródoto sea seco. De hecho, Montaigne, además de la suya, ofrece también la versión de Heródoto, porque Cambises le pregunta a Psammenito la razón de su inopinado llanto, y este da una respuesta tan inteligente y conmovedora
que el vencedor decide perdonarle la vida. Véase el pasaje de Heródoto en su Historia 3:14 y de Montaigne en el ensayo La tristeza, ensayos 1 y 2. Benjamin se ocupaba ya a finales de los años 20 del siglo pasado de la cuestión del declive del arte de narrar, como lo muestra varios apuntes y cartas del 28 al 29. Esa preocupación cristalizó primero en un pequeño texto titulado El arte de narrar, escrito hacia el 33, y que es el texto al que alude Jesús Aguirre en sus Notas del Traductor, que adjuntamos al final de este ensayo. Por lo demás, él anota a este texto en los Gesammente-Schriften. Se citan unos apuntes sobre San Benito, que explican el origen de las 3 interpretaciones posibles del llanto repentino del rey egipcio, y que Benjamin añade la explicación de Montaigne y Heródoto. Aunque es verdad que en esas notas no se menciona la muy probable fuente que también sugiere Jesús Aguirre, el apunte Silencio y espejo, de Huellas de Ernst Bloch. Hay traducción en Alianza 2005, a cargo bla bla bla, donde se aventuran algunas explicaciones de ese llanto aparentemente tan incomprensible. Sin embargo, sobre las interpretaciones que Benjamin ofrece, hemos de imaginar, al menos, que el asunto fue tema de conversación entre Franz Hessel, Asa Lasis y él. Así, se nos dice que la primera explicación sería la que propuso Franz Hessel, la segunda, Asa Lasis, y la tercera, la del propio Benjamin. Merece la pena notar que Benjamin cita de René Martin Guillot en este mismo apunte una cita procedente de un artículo de la Nouvelle Revue Française. Si San Benito hubiese vivido en nuestros días, todos los periódicos habrían dicho al día siguiente que el rey quería más a su criado que a sus hijos. Nada explica mejor la diferencia que establece Benjamin entre information, y narración, Erzählung. Fin de la nota. ¿Dónde estaba esto? Así. Se asemeja a las semillas de grano que, encerradas en las milenarias cámaras de las pirámides, conservan su capacidad germinativa hasta nuestros días. Octavo. Nada afecta de un modo más duradero a la memoria que las historias contadas con púdica concisión y sustraídas al análisis psicológico. Y cuanto más natural sea esa renunciación a las matizaciones psicológicas por parte del narrador, tanto mayor será la expectativa de que la historia encuentre un lugar en la memoria del oyente, que, con mayor agrado, más tarde o más temprano, volverá a contarla. Este proceso de asimilación, que ocurre en las profundidades de la mente, requiere un estado de distensión que se ha ido volviendo cada vez más infrecuente. Y así como el sueño es el punto culminante de la relajación corporal, el aburrimiento lo es de la relajación intelectual. El aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. Basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlo. Sus nidos, las actividades íntimamente ligadas al aburrimiento, se han extinguido en las ciudades y se han desmoronado en el mundo rural. Con ello se pierde el don de estar a la escucha y desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento. Narrar historias ha sido siempre el arte de seguir contándolas y este arte se pierde si ya no hay capacidad para retenerlas. Se pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se las escucha. Cuanto menos pendiente de sí mismo está el que escucha, tanto más profundamente se graba en su memoria lo que está escuchando. Mientras se deja llevar por el ritmo de su trabajo, puede registrar las historias de tal manera que con ellas y con toda naturalidad le es transmitido también el don de narrarlas. Así se configura la red en la que encuentra su lugar el don de la narración. Y así también se deshilacha hoy, después de que miles de años atrás se hubiese cosido en el círculo de las formas más antiguas de artesanía. Noveno. La narración tal como brota lentamente en el círculo de los oficios manuales, los rurales vinculados con la agricultura, los marinos y posteriormente también los urbanos, es, por así decirlo, la forma artesanal de la comunicación,
No se propone transmitir, como lo haría la información o la noticia, rapport, el puro en sí del asunto. Más bien lo sumerge en la vida del que cuenta una historia para luego poder extraérsela de nuevo. Por lo tanto, la huella del narrador queda adherida a la narración tal como las manos del alfarero dejan su marca en la superficie de la vasija de barro. El narrador tiende a iniciar su historia con precisiones sobre las circunstancias en que ésta le fue referida, o bien la presenta llanamente como una experiencia propia. Leskov comienza El engaño con la descripción de un viaje en tren, durante el cual habría oído de parte de un compañero de trayecto los sucesos repetidos a continuación. En otro caso rememora el entierro de Dostoyevsky, ocasión a la que atribuye su conocimiento de la heroína de su narración. A propósito de la sonata de Kreuzer. O bien evoca una reunión de un círculo de lectura en que se formularon los pormenores reproducidos en Hombres interesantes. De esta manera, su propia huella está visible por todas partes en lo narrado. Si bien por no haberlo vivido, sí, al menos por ser él el relator. Por lo demás, el propio Leskov ha reconocido el carácter artesanal del arte de narrar. La composición escrita no es para mí un arte liberal, sino una artesanía. En consecuencia, no se debe sorprender que se haya sentido vinculado con la artesanía, en tanto se mantenía alejado a la técnica industrial. Tolstoy, necesariamente sensible al tema, en ocasiones toca el nervio del don narrativo de Leskov, como cuando dice de él que fue el primero en exponer las deficiencias del progreso económico. Es curioso que se lea tanto a Dostoyevsky, en cambio, no termino de comprender por qué no se lee más a Leskov. Es un escritor fiel a la verdad. Nota 11. Nota pie de página 11. Testimonio cogido por Maxim Gorky. Véase su libro Recuerdos de Tolstoy, Chekhov y Andreyev. Yo soy más de Dostoyevsky. Fin de la cita de Tolstoy. En su astuta y audaz historia La pulga de acero, a medio camino entre la leyenda y la farsa, Leskov rinde homenaje a la artesanía local rusa en la figura de los plateros de Tula. Resulta que la obra maestra de esos artesanos, La pulga de acero, llega a ser vista por Pedro el Grande, el cual, merced a ello, se convence de que los rusos no tienen por qué avergonzarse de los ingleses. Nota pie de página. No es Pedro el Grande, sino Nicolás I y su hermano mayor, Alejandro I, quien protagoniza La pulga de acero. Fin de la nota. De que los rusos no tienen por qué avergonzarse de los ingleses. Quizá nadie como Paul Valéry haya construido nunca tan significativamente la imagen mental y espiritual de ese mundo de artesanos del que proviene el narrador. Habla de las cosas perfectas de la naturaleza, como perlas inmaculadas, vinos redondos y maduros, criaturas realmente bien conformadas, y las llama la obra preciosa de una larga cadena de causas semejantes entre sí. La acumulación de dichas causas solo tiene un límite temporal en la perfección, dice Paul Valéry. Antaño, esta paciente actuación de la naturaleza era imitada por los hombres. Miniaturas, marfiles, extrema y elaboradamente tallados, piedras llevadas a la perfección al ser pulidas y estampadas, trabajos en laca o pintura producto de la superposición de una serie de finas capas translúcidas. Todas estas producciones y resultantes de esfuerzos tan persistentes están por desaparecer, y ya ha pasado la época en que el tiempo no importaba. El hombre de hoy no cultiva lo que no se puede abreviar.
Nota a pie de página. Paul Valéry, pieza sobre arte. Fin de la nota. De hecho, ha logrado incluso abreviar la narración. Hemos asistido al surgimiento de la short story, la cual, alejada de la tradición oral, no permite ya aquella superposición de las capas finísimas y translúcidas que constituían la imagen más acertada del modo en que la narración perfecta sale a la luz de la estratificación de las múltiples versiones sucesivas. Pequeña pausa. Décimo. Valéry termina su reflexión con la frase: se dirá que el debilitamiento de la idea de eternidad en los espíritus coincide con la creciente aversión a las tareas largas. Desde siempre el concepto de eternidad tuvo en la muerte su fuente principal. Si este concepto se desvanece, habrá que concluir que también tiene que haber cambiado el rostro de la muerte. Y resulta que ese cambio es el mismo que degradó la comunicabilidad de la experiencia en tal medida que ésta trajo consigo el fin del arte de narrar. Desde hace algunos siglos puede entreverse como la conciencia colectiva del concepto de muerte ha sufrido un menoscabo de su omnipresencia y fuerza plástica. En sus últimas etapas, este proceso se ha acelerado y, en el transcurso del siglo XIX, la sociedad burguesa, mediante dispositivos higiénicos y sociales, privados y públicos, produjo un efecto secundario, probablemente su verdadero objetivo inconsciente: facilitar a la gente la posibilidad de evitar la visión de los moribundos. Morir era antaño un proceso público y altamente ejemplar en la vida del individuo. Piénsese en los cuadros de la Edad Media, en los que el lecho de muerte se metamorfosea en un trono ante el que se asoma apretadamente el pueblo a través de las puertas abiertas de par en par de la casa donde se recibía la muerte. En el curso de los tiempos modernos, morir es algo que se aleja cada vez más del mundo perceptible de los vivos. En otros tiempos no había casa o habitación en la que no hubiese muerto alguien alguna vez. El medievo experimentó también especialmente lo que, en un sentido temporal, expresó tan significativamente la inscripción de un reloj solar de Ibiza: Ultima multis, para muchos la última. Hoy los ciudadanos son como pobres inquilinos de paso en una falsa eternidad. Nota a pie de página. Benjamin dice que los ciudadanos de hoy son Trockenwocher der Ewigkeit, literalmente con el sentido de residentes para el secado o secantes de la eternidad. En Alemania existía una ley en los momentos de gran crecimiento urbano en plena industrialización, a principios del siglo XX, cuando para la construcción de las casas no se utilizaba hormigón, sino ladrillo y yeso, que permitía que las viviendas recién construidas, demasiado húmedas y frías todavía para ser habitadas, y antes de pintarlas y de colocar los suelos de madera, pudiesen ser alquiladas a un precio muy barato a gente sin recursos. Esos inquilinos pobres y efímeros, que estrenaban las viviendas antes de que estuviesen acondicionadas, eran llamados Trockenwocher. Fin de la nota. Obviamente no sé alemán. Hoy los ciudadanos son como pobres inquilinos de paso en una falsa eternidad. Reciben espacios inmaculados sin que la muerte haya dejado en ellos su rastro, hasta que, en el ocaso de sus vidas, son aparcados por sus herederos en sanatorios u hospitales. Pero es precisamente en el moribundo en quien no solo el saber o la sabiduría del ser humano, sino, sobre todo, su vida vivida, y ese es el material del que nacen las historias, adquiere una forma transmisible. Así como al final de su vida se pone en movimiento una serie de imágenes en el interior del ser humano, conscientes en las visiones de la propia persona, entre las cuales, sin percatarse de ello, se reencuentra consigo mismo.
Así aflora de golpe en sus gestos y miradas lo inolvidable que transmite a todo lo vivido, esa autoridad que hasta un pobre diablo, en el momento de morirse, posee sobre los vivos que lo rodean. En esa autoridad es esa autoridad lo que está en el origen de la narración. 11. La muerte es la sanación de todo lo que el narrador puede referir. Ella es quien le presta su autoridad. En otras palabras, sus historias nos remiten a la historia natural. Esto se expresa de forma ejemplar en una de las narraciones más hermosas del incomparable Johann Peter Hebel. Se encuentra en El cofrecillo de joyas del amigo de la casa Renano. Se titula Reencuentro inesperado y comienza con el compromiso matrimonial de un joven que trabaja en las minas de Falun. En vísperas de su boda, el minero muere en las profundidades de la galería. Aún después de esta desgracia, su prometida continúa siéndole fiel y vive lo suficiente como para asistir, convertida ya en una anciana, al rescate en la galería perdida de un cadáver muy bien conservado en sulfato de hierro que reconoce como el cuerpo de su prometido. Al cabo de este reencuentro, la muerte la reclama a ella también. Dado que Hebel, en el transcurso de la historia, se ve la necesidad de hacer patente el paso de los años, lo resuelve con las siguientes líneas. Entretanto, la ciudad de Lisboa, en Portugal, fue destruida por un terremoto, y la guerra de los 7 años quedó atrás, y el emperador Francisco I murió, y la orden de los jesuitas fue disuelta, y Polonia dividida, y murió la emperatriz María Teresa, y el conde Struense fue ejecutado, y América se independizó, y las fuerzas conjuntas de Francia y España no lograron reconquistar Gibraltar. Los turcos encerraron al general Stein en la cueva de los veteranos, en Hungría, y también el emperador José falleció. El rey Gustavo de Suecia conquistó la Finlandia rusa, y la Revolución Francesa y la larga guerra comenzaron, y también el emperador Leopoldo II acabó en la tumba. Napoleón conquistó Prusia, y los ingleses bombardearon Copenhague, y los campesinos sembraron y segaron, los molineros molieron, y los herreros forjaron, y los mineros excavaron en pos de las vetas de metal en sus talleres subterráneos. Pero cuando los mineros de Falun, en el año 1809, ... Jamás ningún narrador insertó su relato más profundamente en la historia natural como Hebel en esta cronología. Léasela con atención. La muerte irrumpe en ella en turnos tan regulares como el hombre de la guadaña en las procesiones que, al dar el mediodía, desfilan en el reloj de la catedral. Nota a pie de página. Benjamin quizás piensa en el reloj astronómico de la catedral de Estrasburgo, en donde la muerte, con su guadaña, da las horas en punto después de que hayan desfilado ante ella las figuras de los 4 que representan las 4 edades de la vida: un niño, un joven, un adulto y un anciano. Fin de la nota. ¿Cuánto queda de ensayo? Quedan 11 páginas. Bueno, igual me está gustando. 12. Todo examen de una forma épica determinada tiene que ver con la relación que esa forma guarda con la historiografía. En efecto, hay que proseguir y preguntarse si la historiografía no representa acaso el punto de indiferencia creativa entre todas las formas épicas. En tal caso, la historia escrita sería a las formas épicas lo que la luz blanca es a los colores del espectro solar. Sea como fuere, en todas las formas épicas, ninguna ocurre tan indudablemente en la luz pura e incolora de la historia escrita como la crónica. En el amplio espectro de la crónica se estructuran las maneras posibles de narrar como matices de un mismo color. El cronista es el narrador de la historia. Puede pensarse nuevamente en el pasaje de Hebel,
tan claramente marcado por el acento de la crónica, y medir sin esfuerzo la diferencia entre el que escribe la historia, el historiador, y el que la narra, es decir, el cronista. El historiador está comprometido a explicar de una manera u otra los sucesos que la ocupan. En ninguna circunstancia puede contentarse con presentarlos como muestras del curso del mundo. Pero eso es lo que hace el cronista, y, más expresamente aún, lo que realizan sus representantes clásicos, los cronistas del medievo, que fueron los precursores de los historiadores modernos. La narración histórica de esos cronistas, al estar basada en el plan divino de la salvación, que es inescrutable, se desembarazaron de antemano de la carga que significa la explicación demostrable. En su lugar aparece la exposición exegética, que no se ocupa de un encadenamiento de eventos determinados, sino de la manera de inscribirlos en el gran curso inescrutable del mundo. Da lo mismo si se trata del curso del mundo condicionado por la historia sagrada o por el natural. El narrador se preservó el cronista como figura. En el narrador se preservó el cronista, aunque como figura transformada y secularizada. Leskov es uno de aquellos cuya obra ofrece un testimonio de este estado de cosas con mayor claridad. Tanto el cronista, orientado por la historia sagrada, como el narrador profano, tiene una participación tan intensa en este cometido que, en el caso de algunas narraciones, es difícil decidir si el telar que la sostiene es el dorado de la religión o el multicolor de una concepción profana del curso de las cosas. Piénsese en la narración, la alejandrita, que transfiere al lector a ese tiempo antiguo en que las piedras en el seno de la tierra y los planetas en las alturas celestiales aún se preocupaban del destino humano, no como hoy, cuando tanto en los cielos como en la tierra todo se ha vuelto indiferente ante el destino de los hijos del hombre, y ya no hay ninguna voz desde ninguna parte que les hable, y menos aún que los escuche. Los planetas recientemente descubiertos ya no juegan ningún papel en los horóscopos, y una multitud de nuevas piedras, todas ellas bien medidas y pesadas, con su peso específico y su densidad comprobadas, ya nada nos anuncian, ni nos aportan ninguna utilidad. El tiempo en que hablaban con los hombres ha pasado. Tal como ilustra la narración de Leskov, es prácticamente imposible caracterizar unívocamente el curso del mundo. ¿Está acaso determinado por la historia sagrada? ¿Lo está por la historia natural? Lo único cierto es que, en la medida en que se trata del curso mismo del mundo, queda fuera de todas las categorías históricas propiamente dichas. La época en que el ser humano pudo creerse en consonancia con la naturaleza, dice Leskov, ha expirado. A esa edad del mundo, Schiller llamó el tiempo de la poesía ingenua. Nota a pie de página. Nota a pie de página 16. Felix Schiller, en su ensayo Über bla 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 sobre poesía ingenua y poesía sentimental, establece una serie de tipos de comportamiento poético de acuerdo con el estadio histórico y cultural de la humanidad. Los dos tipos fundamentales, el ingenuo y el sentimental. Los dos se corresponden, el primero, con un mundo cuya relación con la naturaleza está todavía abierta a la inmediatez y a un modo de percepción aún no escindido, mientras que el sentimental, el moderno, ya no está orientado hacia la naturaleza como una realidad inmediata, sino como un ideal al que solo se puede acceder mediante la cultura. En el mundo de la poesía sentimental se anhela el triunfo de la naturaleza sobre el arte, no por su factor dinámico, sino por su forma como factor moral. El ensayo constituye una de las cimas de Schiller, teórico crítico, y de su recepción de la estética de Kant. Existe una vieja y magnífica traducción de Juan Probst y Raimundo Lida del año 53. Fin de la nota. ¿Dónde estaba?
A esa edad del mundo Schiller llamó el tiempo de la poesía ingenua. El narrador le guarda fidelidad y su mirada no se aparta de esa esfera ante la cual se desplaza esa procesión de criaturas en la que, según el caso, la muerte va a la cabeza o es el último y miserable rezagado. 13. Rara vez se tiene en cuenta que la relación ingenua del oyente con el narrador está dominada por el interés de conservar lo narrado. El punto cardinal para el oyente sin prejuicios es garantizar la posibilidad de la reproducción. La memoria es una facultad épica que está por encima de todas las otras. Únicamente gracias a una amplia memoria puede la épica, por un lado, apropiarse del curso de las cosas y, por otro, con la desaparición de éstas, reconciliarse con el poder de la muerte. No debe asombrarse que, para el hombre sencillo de pueblo, tal como lo imaginara un día Leskov, sea el zar, el soberano del mundo, en el que sus historias tienen lugar, quien disponga de la más vasta memoria. De hecho, sí, bueno, esto es una cita. De hecho, nuestro emperador y toda su familia gozan de una asombrosa memoria. Nota a pie de página. La frase alude a una observación de Platov, el cosaco que protagoniza La pulga de acero. Fin de la nota. Voy a releer eso. No debe asombrar que para el hombre sencillo del pueblo, tal como se lo imaginara un día Leskov, sea el zar, el soberano del mundo en el que sus historias tienen lugar, quien disponga de la más vasta memoria. De hecho, nuestro emperador y toda su familia gozan de una asombrosa memoria. Y aquí está la nota que ya leí. Mnemosine, la que rememora, fue para los griegos la musa de lo épico. Este nombre conduce al observador a una encrucijada de la historia del mundo. Si lo registrado por el recuerdo, la escritura de la historia representa la indiferencia creativa de las distintas formas épicas, así como la gran prosa es la indiferencia creativa de las distintas medidas del verso. Entonces su forma más antigua, que es la epopeya, incluye, merced a una suerte de indiferencia, la narración y la novela. Cuando con el transcurso de los siglos la novela comenzó a surgir del seno de la epopeya, se hizo patente que el elemento inspirado por la musa de lo épico contenido en ella, es decir, el recuerdo, se ponía manifiesto con una figura completamente diferente a la de la narración. El recuerdo funda la cadena de la tradición que transmite lo acontecido de generación en generación. Constituye, en un sentido amplio, lo inspirado por la musa de la épica. Abarca todas las formas específicas de la épica prevista por su musa. Y entre ellas se encuentra, en primer lugar, la encarnada por el narrador. El recuerdo funda también la red que en última instancia componen todas las historias. Una se enlaza con la otra, tal como todos los grandes narradores, y en particular los orientales, han mostrado. En cada uno de ellos habita una Sherezade, a quien en cada pasaje de sus historias se le ocurre otra que también viene a cuento. Esta es una memoria épica y, a la vez, es lo inspirado por la musa, el elemento que Mnemosine transmite vivo en la narración. Pero a esta memoria hay que contraponer otro principio igualmente procedente de la musa, aunque en un sentido más restringido, que se esconde de entrada como lo inspirado por ella en la novela, es decir, en la epopeya, sin poder diferenciarse de lo inspirado por la musa en la narración. En todo caso, se vislumbra ocasionalmente en las epopeyas. Eso sucede, sobre todo, en los pasajes más solemnes de las epopeyas homéricas, como la invocación a la musa con que se inicia. Lo que se anuncia en estos pasajes es la memoria del novelista,
que busca eternizar lo que recuerda, en contraste con la memoria del narrador, más pendiente del entretenimiento y la diversión. La primera está consagrada a un héroe, a una odisea o a un combate. La segunda, a muchos acontecimientos dispersos. En otras palabras, en la rememoración Einhendenken, la que, como musa de la novela, acude en ayuda a la memoria Gedächtnis, la musa de la narración, una vez escindida la unidad originaria del recuerdo, Erinnerung, a causa del desmoronamiento de la epopeya. Voy a releer eso. En otras palabras, es la rememoración la que, como musa de la novela, acude en ayuda a la memoria, la musa de la narración, una vez escindida la originaria del recuerdo, a causa del desmoronamiento de la epopeya. Nota a pie de página. Benjamin I opone una memoria literalmente eternizadora. Veriwegdes Gedächtnis propia, dice, del novelista, a otra memoria entretenida. Kurzweiliges Gedächtnis. Y entretenida se entiende en el sentido de que entretiene o de que aquello que recuerda resulta entretenido. Kurzweilig, que significa literalmente que dura poco rato o que se hace corto, es lo opuesto a Langweilig, que significa aburrido, aunque la palabra diga literalmente que dura mucho o que se hace largo. La oposición, no obstante, no se establece entre Langweilig y Kurzweilig, sino entre Verewigend y Kurzweilig, es decir, entre la capacidad de eternizar o perpetuar y la capacidad de entretener. Después, y las cursivas son elocuentes al respecto, pone énfasis en la unidad o singularidad. Un héroe, una odisea, un combate. Es el asunto de la novela, en contraposición a muchos acontecimientos dispersos, que son los propios de la narración. Y dice, en otras palabras, es la rememoración. La palabra que usa aquí y que vuelve a poner en cursiva es Einhendenken, que puede traducirse en efecto por rememoración y que significa un ejercicio del recuerdo introspectivo. Pero es importante el prefijo Einhenderken del verbo hendenken. Se deriva el sustantivo Gedächtnis, pero al añadirle el prefijo ein se refuerza el elemento introspectivo y se intensifica la acción de recordar. Ahora bien, parece claro que Benjamin juega con estas palabras. Ese prefijo no implica unidad, sino interioridad, y el juego consiste en asociar o asimilar los dos significados, en confundirlos de forma premeditada, algo que al lector avisado en alemán no se le escapa, pero que el lector del texto traducido no puede ni siquiera intuir. Por eso Benjamin dirá que la novela asiste o acude en ayuda a la narración. Después de que, al disolverse la epopeya, la unidad Einheit de su origen en el recuerdo, Erinnerung, palabra que debe entenderse como un depósito de recuerdos. Palabra que debe entenderse no como un depósito de recuerdos, sino como el acto mismo del recuerdo. Se haya escindido o separado. Geschieden. Fin de la nota. Dejar algo tras de sí, dice Pascal. Nota a pie de página. La frase apócrifa no se incluye en su libro de Pensées, sino en la Vie de Pascal, escrita por su hermana Gilberte Perrier. En algunas ediciones en los pensamientos acompaña o procede a estos. Fin de la nota. Nadie muere tan pobre como para no dejar algo tras de sí, dice Pascal. Lo que sirve ciertamente también para los recuerdos, aunque estos no siempre encuentran un heredero. El novelista toma posesión de este legado,
raras veces sin una profunda melancolía, porque, tal como una novela de Arnold Bennett dice de una mujer muerta, la vida real no le fue de ningún provecho. Nota a pie de página. En mayo del 33, durante su estancia en Ibiza, Benjamin había publicado en Frankfurter Zeitung una crítica de la traducción alemana de The Old Wife's Tale de Arnold Bennett, firmada con su seudónimo Detlef Holz, con el título de Am Kamin, junto a la chimenea, donde ya aparece la comparación, a la que se llegará enseguida, entre la trama de una novela y la viveza del fuego en el hogar. Fin de la nota. La vida real no le fue de ningún provecho. A eso suele estar condenado el legado que el novelista asume. En lo que se refiere a este aspecto de la cuestión, le demos a Lukács una clarificación fundamental cuando observa que en la novela se da la forma trascendental de lo apátrida. Según Lukács, la novela es a la vez la única forma que incorpora el tiempo entre sus principios constitutivos. Como afirma en La lotería de la novela, la teoría de la novela, el tiempo solo puede hacerse constitutivo de algo cuando cesa su vinculación con la patria trascendental. Únicamente en la novela. El sentido y la vida se disocian y, con ello, lo esencial de lo temporal. Casi puede decirse que toda la acción interna de la novela se reduce a una lucha contra el poder del tiempo, y de ello se desprenden las vivencias temporales de origen épico auténtico. La esperanza y el recuerdo. Únicamente en la novela ocurre un recuerdo creativo pertinente al objeto y que en él se transforma. Aquí la dualidad de interioridad y mundo exterior. Solo fin de la cita. Solo otra cita puede su vida desde las corrientes vitales pasadas y condensadas en el recuerdo. El entendimiento que concibe tal unidad será el presentimiento intuitivo del inalcanzado y por ello inarticulable sentido de la vida. Nota 21. Existe una edición reciente de Lukács, teoría de la novela, traducción, bla bla bla. Fin de la nota. De hecho, el sentido de la vida es el centro alrededor del cual se mueve la novela. Pero tal planteamiento no es más que la expresión introductoria de la desasistida falta de consejo con la que el lector se ve instalado en esa vida escrita. Por un lado, el sentido de la vida y por otro, la moraleja de la historia. Esas soluciones indican la oposición entre novela y narración. Y en ellas puede hacerse la lectura de las posiciones históricas radicalmente diferentes de ambas formas artísticas. Y en ellas puede hacerse la lectura de las posiciones históricas radicalmente diferentes de ambas formas artísticas. Si el Quijote es la primera muestra lograda de la novela, quizá la más tardía sea la educación sentimental de Flaubert. En sus palabras finales, el sentido con que se encuentra la época burguesa en el comienzo de su ocaso. Voy a releer eso otra vez. En sus palabras finales, el sentido con que se encuentra la época burguesa en el comienzo de su ocaso, en su hacer y dejar de hacer, se ha precipitado como levadura en el recipiente de la vida. Frédéric y Deslauriers, amigos de juventud, rememoran su antigua amistad. Los recuerdos hacen aflorar una pequeña historia. Un día, a escondidas y medrosos, se presentaron en el prostíbulo de su ciudad natal, sin lograr hacer nada más que ofrecerle a la patrón un ramillete de flores que había cogido de su jardín. 3 años más tarde, aún hablaban de esta historia. Aquí, esto es una cita. 3 años más tarde, aún hablaban de esta historia y se la contaban mutuamente con todo lujo de detalle, completando cada uno el recuerdo del otro.
Eso fue lo mejor que hicimos, dijo Frederick, cuando terminaron. Sí, es probable, respondió Deslauriers. Quizás eso fue lo mejor que hicimos. Fin de la cita. Con este reconocimiento, la novela llega a su fin, lo que, en un sentido estricto, resulta más adecuado para ella que para cualquier narración. De hecho, no hay ninguna narración que pierda su legitimación ante la pregunta ¿y cómo sigue? No hay ninguna narración que pierda su legitimación ante la pregunta ¿y cómo sigue? En cambio, la novela no puede esperar que se dé ni un paso más allá de aquella frontera que invita al lector, en su anhelo por comprender y tener presente el sentido de la vida, a estampar la palabra finis en la última página. 15. Aún queda bastante de esto. 1, 2, 3, 4. 4 hojas. ¿Cuánto llevo de grabación? 1 hora 11. Son las 3 de la mañana. 15. Quien escucha una historia está en compañía del narrador. Lo siento. Quien escucha una historia está en compañía del narrador, incluso el que lee participa de esa compañía. Pero el lector de una novela está a solas y más que cualquier otro lector, porque hasta el que lee un poema está dispuesto a prestarle su voz a las palabras para el que escucha. En su soledad, el lector de novela se adueña de su material con mayor celo que los demás. Está dispuesto a apropiarse de él por completo, a devorarlo, por así decirlo. En efecto, destruye y consume el material como el fuego los leños en la chimenea. La tensión que atraviesa la novela se asemeja mucho a la corriente de aire que anima las llamas de la chimenea y aviva su fuego. La materia que alimenta el ardiente interés del lector es una materia seca. ¿Qué significa esto? Un hombre que muere a los... Eso es una cita. Un hombre que muere a los 35 años. Dijo en una ocasión Mortis Heyman, es en cada punto de su vida un hombre que muere a los 35 años. Nota pie de página 22. Mortis Heyman fue el director literario de la editorial Fisher de 1895 hasta su fallecimiento en el 1925. La frase la recoge Hugo von Hofmannsthal en su colección de aforismos, El libro de los amigos, apuntes del diario. Fin de la nota. Un hombre que muere a los 35 años, dijo en una ocasión Mortis Heyman, es en cada punto de su vida un hombre que muere a los 35 años. Nada resulta más dudoso que esta frase, pero esto es así única y exclusivamente porque en ella se da una confusión con el tiempo verbal. Lo que, en verdad, se dice aquí es que un hombre que muere a los 35 años quedará para la rememoración de Engendenken como alguien que, en cada punto de su vida, muere a los 35 años. En otras palabras, esa misma frase sin sentido para la vida real se convierte en incontestable para la recordada. No puede representarse mejor la naturaleza del personaje novelesco. Indica que el sentido de su vida solo se desprende a partir de su muerte, pero el lector de novelas busca personas en las que pueda descifrar el sentido de la vida. Por lo tanto, sea como fuere, debe tener de antemano la certeza de vivir su muerte. En el peor de los casos, la muerte figurada, el fin de la novela, aunque es preferiblemente la verdadera. ¿Cómo le dan a entender los otros que la muerte ya los acecha, una muerte ya determinada y en un lugar bien determinado? Esa es la pregunta
que alimenta el voraz interés del lector por la intriga de la novela. Por lo tanto, la novela no es significativa por presentar un destino ajeno e instructivo, sino porque ese destino ajeno, por la fuerza de la llama que lo consume, nos transfiere el calor que jamás obtendremos del propio destino. Lo que atrae al lector de novelas es la esperanza de calentar su vida helada junto al fuego de una muerte leída. 16. Gorky escribió: Leskov es el escritor más profundamente arraigado en el pueblo y el que está más libre de toda influencia foránea. El gran narrador siempre tendrá sus raíces en el pueblo y sobre todo en el mundo de sus artesanos. Pero el gran narrador siempre tendrá sus raíces en el pueblo y sobre todo en el mundo de sus artesanos, pero al igual que este mundo abarca a campesinos, a marineros y a pescadores y a los oficios en la gran ciudad, en toda una gradación conforme a los múltiples estadios de su desarrollo económico y técnico, así también se gradúan de un modo diverso los conceptos en los que el correspondiente tesoro de sus experiencias se plasma para nosotros. Por no mencionar la nada desdeñable aportación de los comerciantes al arte de narrar, esta tuvo menos que ver con un incremento del contenido instructivo que con el refinamiento de las astucias con que se hechiza la atención del oyente. En el ciclo de Las 1001 noches dejaron una profunda huella. En suma, sin perjuicio del papel elemental que el narrar tiene en el buen manejo de los asuntos humanos, los conceptos que albergan el rendimiento de las narraciones son de lo más variado. Lo que en Leskov parece asociarse más fácilmente con lo religioso, en Hebel encaja mejor en las perspectivas pedagógicas de la ilustración. En Poe parece como tradición hermética y encuentra un último asilo en Kipling en el ámbito vital de los marinos y soldados coloniales británicos. Aunque a todos los grandes narradores les es común la despreocupación con que suben y bajan por los peldaños de su experiencia, como si estuviese en una escalera de mano, una escalera que se hunde en las entrañas de la tierra y que asciende hasta perderse entre las nubes. Entre las nubes sirve de imagen para aquella experiencia colectiva ante la que incluso el más profundo impacto para cada experiencia individual, esto es, la muerte, no representa ningún choque ni ninguna limitación. Y si no han muerto, es que viven hoy todavía, se dice en el cuento infantil. Y esos cuentos, que aún en nuestros días son el primer consejero del niño por haberlo sido antes de la humanidad, perviven en secreto dentro de la narración. El primer narrador verdadero fue y será el contador de cuentos o leyendas. Cuando el consejo era apreciado, la leyenda lo conocía, y cuando el apremio era máximo, su ayuda era la que estaba más a mano. Ese apremio era el del mito. El cuento de hadas nos ofrece noticias de las más tempranas disposiciones tomadas El cuento de hadas nos ofrece noticias de las más tempranas disposiciones tomadas por la humanidad para sacudirse al incubo depositado sobre su pecho por el mito. ¿Qué? El cuento de hadas nos ofrece noticias de las más tempranas disposiciones tomadas por la humanidad para sacudirse al incubo depositado por su pecho en el mito. Me estoy muriendo de sueño. En la figura del tonto nos muestra cómo la humanidad se hace la tonta ante el mito. En la figura del hermano menor nos muestra cómo sus probabilidades de éxito aumentan a medida que se distancian del tiempo mítico originario. En la figura del que salió a aprender el miedo nos muestra que las cosas... En la figura del que salió a aprender el miedo nos muestra que las cosas que tememos son analizables. En la figura del listo nos muestra que las preguntas planteadas por el mito son simples, tanto como la pregunta de la esfinge. En la figura de los animales que vienen en auxilio de los niños, en los cuentos nos muestra
que la naturaleza no reconoce únicamente su deber con el mito, sino que prefiere saberse alrededor de los seres humanos. Hace ya mucho que los cuentos enseñaron a los hombres, y siguen haciéndolo hoy a los niños, que lo más aconsejable es oponerse a las fuerzas del mundo mítico con astucia y valiente despreocupación. De esta manera el cuento polariza el valor dialécticamente, infravalorándolo con la astucia y sobrevalorándolo con la audacia. Nota pie, página 23. Valor en el sentido de valentía es Mut. La palabra Übermut, literalmente sobrevalor o supervalor, significa insolencia, despreocupación o audacia. Se traduce aquí, para conservar parte del juego de palabras, como valiente despreocupación. Lo que Benjamin dice, por tanto, es que en los cuentos de hadas, en los cuentos infantiles, la actitud audaz de algunos de sus jóvenes protagonistas permite articular dialécticamente el valor Mut entre los que desprecian o infravalora. Benjamin se inventa aquí un neologismo, Untermut, que es la astucia. El astuto no necesita ser valiente, a él le basta con ser inteligente. Y lo que sobrevalora, que es la Übermut, la insolencia, la audacia, al decir que esto se articula dialécticamente, nos invita a jugar con las posiciones de las piezas, de modo que vemos con rapidez que la audacia y la insolencia, la Übermut, ignoran en realidad el valor del valor que queda por debajo de su acción, temeraria o insensata, mientras que la astucia, la Untermut, lo conoce demasiado bien y por ello se sitúa por debajo del valor, para pasar desapercibida y mientras tanto poder reinventar la idea misma del valor como inteligencia. Lo que usted diga, Pai. De esta manera el cuento polariza el valor dialécticamente, infravalorando con la astucia y sobrevalorándolo con la audacia. El hechizo liberador de que dispone el cuento no pone en juego a la naturaleza. El hechizo liberador de que dispone el cuento no pone en juego a la naturaleza, a la manera del mito, sino que indica cómo la humanidad liberada alcanza con ella una incomplicidad. En la madurez solo de vez en cuando los humanos experimentan esa complicidad, que es lo que sucede en la felicidad. Pero al niño le sale al encuentro por primera vez en el cuento de hadas y hace que se sienta feliz. 17. Sí, no. Mañana termino esto. Quédele el 17. Hasta dentro de unos segundos. Unos segundos después o unas horas. Ya estoy descansado para seguir leyendo lo que sea que el Walter trate de decir. 17. Pocos narradores han hecho gala de una afinidad tan profunda con el espíritu del cuento de hadas como Leskov. Se trata de tendencias alentadas por la dogmática de la Iglesia Ortodoxa. Como es sabido, en esta dogmática juega un papel importante la especulación de Orígenes, rechazada por la Iglesia romana, sobre la apocatástasis, esto es, el acceso de todas las almas al paraíso. Leskov está muy influido por Orígenes. Sabemos que planeó traducir su obra sobre los principios, relacionándola con la creencia popular rusa. Interpretó la resurrección no tanto como una transfiguración, sino como una forma de desencantamiento, y ello en un sentido muy afín al de los cuentos de hadas. Semejante interpretación de Orígenes se encuentra en la base de El peregrino encantado. En esta, como en otras muchas historias de Leskov, se trata de una combinación de cuento de hadas y de leyenda, bastante similar a la mezcla de cuento de hadas y de saga a la que se refiere Ernest Bloch cuando se apropia a su manera de nuestra distinción entre el mito y el cuento de hadas.
Una mezcla de cuento de hadas y de saga, dice Bloch, contiene algo impropiamente mítico. Es mítica en su incidencia hechizante y estática, y aún así no se sitúa fuera del humano. Míticas en la saga son las figuras de corte taoísta, sobre todo las muy antiguas, como la pareja Filemón y Baucis. Se nos antojan como salidas de un cuento, aunque se comportan con la mayor naturalidad. Y eso se repite ciertamente en el mundo menos taoísta, Gothelf. A ratos extrae de la saga la fuerza local del embrujo y salva la luz de la vida propia de los humanos que arde serenamente, tanto dentro como fuera de ellos. Nota 24. Puede consultarse la traducción inglesa de Heritage of Our Times. Benjamin cita el capítulo O Fairy Tale, Colportation Legend. Fin de la cita. Digo, fin de la nota. Pero también es el fin de la cita. Y en verdad, como salidos de un cuento, son los personajes que conducen el cortejo de las criaturas del Scoff. Los justos, como Pavlín, Figura, el artista de los peluquines, el guardián del oso, el centinela atento. Nota a pie de página. Los justos es un ciclo de relatos de Nikolai Leskov. Pavlín es el protagonista de El pavo real. Figura o Vigura, el protagonista vegetariano del relato homónimo. El artista del tupé y la feria, a quien alude el encargado del oso, puede encontrarse en el volumen publicado por Alba y ya citado, Lady Macbeth de Skent y otros relatos. El centinela atento es el soldado Postnikov, que abandona su puesto de guardia para salvar a un hombre que se ahoga en el río Neva y acaba azotado por ello. Fin de la nota. Empezó a llover. Qué bonito. Todos ellos, que encarnan la sabiduría, la bondad y el consuelo del mundo, se reúnen en torno al narrador. Leskov no puede dejar de reconocer que la imago de su propia madre los atraviesa a todos. Nota a pie de página. En alemán, Benjamin usa el término imago, que él mismo deja en la versión francesa del texto como simple image. Sin embargo, esta voz latina en alemán, al igual que en castellano, está tan connotada por la psicología y por la relación con los muertos que se ha preferido mantenerla. Fin de la nota. Todos ellos, que encarnan la sabiduría, la bondad y el consuelo del mundo, se reúnen en torno al narrador. Leskov no puede dejar de reconocer que la imago de su propia madre los atraviesa a todos. Ella era de alma tan bondadosa, así nos las describe su hijo, que era incapaz de infligir el menor sufrimiento a nadie, ni siquiera a los animales. No comía ni carne ni pescado por la compasión que sentía por todos los seres vivos. A veces mi padre se lo reprochaba, pero ella respondía: yo misma he criado a esos animales, y para mí son como mis hijos. ¿Cómo iba a comerme mis propios hijos? Tampoco comía carne en casa de los vecinos. He visto a los animales cuando aún vivían, explicaba. Son mis conocidos. No puedo comerme a mis conocidos. Fin de la cita. El justo es el portavoz de todo lo creado y, a la vez, su suprema encarnación. Adquiere con Leskov un fondo maternal que a veces llega hasta lo mítico, con lo que hace peligrar la pureza de lo fantástico. Característico de esto es el protagonista de su novela corta Platónida y Cotín. Este personaje, el campesino Pisonki, es un hermafrodita. Durante 12 años su madre lo educó como a una niña. Sus partes masculinas y femeninas maduran simultáneamente y su género doble se convierte en símbolo del Dios encarnado. Leskov ve en ello la culminación de los seres creados y, a la vez, un puente tendido entre el mundo terrenal y el supraterrenal. Pues resulta que estas figuras masculinas poderosamente terrenales y maternales, que una y otra vez se hacen presentes en el arte fabulador de Leskov,
se han apartado del dominio del impulso sexual en el apogeo de sus fuerzas, pero no por eso encarnan un ideal propiamente ascético. La continencia de estos justos tiene tan poco del carácter de una privación que llega a convertirse en el polo opuesto de la pulsión sexual desenfrenada, tal como el narrador hizo que lo encarnara su Lady Macbeth de Msent. Así la amplitud del mundo creado se mide por la distancia comprendida entre Pavlín y esta mujer del comerciante. Así la amplitud del mundo creado se mide por la distancia comprendida entre Pavlín y esta mujer del comerciante, Lady Macbeth. Leskov no renunció a sondear la profundidad de la jerarquía de sus criaturas. Me llegó un correo de Falabella. Parece que no es nada. 18. La jerarquía del mundo de las criaturas, en cuya cima se encuentran los justos, desciende escalonadamente hasta alcanzar el abismo de lo inanimado. Sin embargo, hay que tener en mente una circunstancia particular. Para Leskov, no todo el mundo de lo creado se deja oír en la voz humana, sino también en una que podríamos llamar con el título de una de sus más magníficas narraciones, la voz de la naturaleza. Esta refiere la historia del pequeño funcionario Filip Filipovich, que mueve todos los hilos para poder hospedar en su casa a un mariscal de campo que está de paso en su localidad. Y al final lo consigue. El huésped, en un principio asombrado por la insistente invitación, pasa un tiempo que reconocer en su anfitrión a alguien con quien ya se había encontrado antes. Pero ¿de quién se trata? Eso no lo recuerda. Lo curioso es que el anfitrión no tiene intención de dejarse reconocer. En cambio, consuela diariamente a la alta personalidad al asegurarle que la voz de la naturaleza no dejará de hablarle un día. Y todo sigue igual hasta que el huésped, poco antes de proseguir su viaje, arranca a su anfitrión el permiso, después de rogárselo públicamente, de dejarle oír la voz de la naturaleza. Entonces la mujer del anfitrión sale de la habitación y vuelve, al cabo de muy poco, con un cuerno de caza de cobre relucientemente bruñido, y se lo entrega a su marido. Este empuña el cuerno, lo acerca a sus labios y parece transformado al instante. Apenas hubo inflado los carrillos y extraído el primer sonido potente como un trueno, el mariscal de campo exclamó: «Detente, ya lo tengo, hermano, ahora te reconozco. Tú eres el músico del regimiento de cazadores al que encomendé vigilar, por su honradez, a un intendente bribón». «Así es, excelencia», respondió el amo de la casa. «Antes que recordárselo yo mismo, preferí dejar que hablara la voz de la naturaleza». Fin de la cita. La manera en que el sentido profundo de la historia se esconde detrás de su perfecta nadería nos da una idea del extraordinario sentido del humor de Leskov. Ese humor vuelve a confirmarse en la misma historia de manera aún más subrepticia. Sabemos que el pequeño funcionario se le había ordenado vigilar por su honradez a un intendente bribón. Eso es lo que se dice al final, en la escena del reconocimiento. Pero, apenas iniciada la narración, oíamos lo siguiente sobre el anfitrión. Todos los habitantes de la localidad conocían al hombre y sabían que no gozaba de un rango de mucha importancia, que no era ni funcionario estatal ni militar, sino apenas un insignificante inspectorcillo en la administración de víveres y suministros, donde, como las ratas, le roía al Estado las galletas y las suelas de las botas, con lo que, pasado el tiempo, llegó a roer lo suficiente como para hacerse una bonita casa de madera. Como se puede ver, esta historia coloca en su justo lugar a la tradicional simpatía que une a los narradores con los pillos y bribones. Toda la literatura picaresca da testimonio de ello. Tampoco reniega de ello en las cumbres del género.
Los que más fielmente han acompañado a un Hebel han sido personajes como los Sunderfrieder, Sundelheiner o Dieter el Rojo. Nota a pie de página. Todos ellos personajes del cofrecillo de joyas del amigo de la casa Renano, de Jonathan Peter Hebel. Fin de la nota. Y sin embargo, también para Hebel es justo desempeñar el papel principal en el Theatrum Mundi. Solo que, al no haber nadie a la altura de ese papel, este pasa de uno a otro. Ora es el vagabundo, o el prestamista judío, ora el tonto el que se presta a asumir ese papel. Se trata siempre, pasando de caso en caso, de la actuación de una suerte de artista invitado, de una improvisación moral. Hebel es un casuista. Por nada del mundo se solidariza con ningún principio, aunque tampoco rechaza ninguno, porque cualquiera de ellos podría llegar a convertirse en instrumento del justo. Compáreselo con la actitud del Skov. Soy totalmente consciente, escribe a propósito de la sonata a Kreuzer, de que mi línea de pensamiento está más fundada en una concepción práctica de la vida que en una filosofía abstracta o en una moral elevada, pero no por ello me siento menos inclinado a pensar como lo hago. Fin de la cita. Por lo demás, las catástrofes morales del Skov guardan la misma relación con los incidentes morales de Hebel que la de la gran corriente silenciosa del Volga puede guardar con el arroyo dicharachero e impetuoso que mueve las ruedas del molino. Entre las narraciones históricas del Skov hay muchas en las que las pasiones puestas en movimiento son tan aniquiladoras como la cólera de Aquiles o el odio de Hagen. No sé. Es asombrosa la manera terrible en que el mundo de este autor puede llenarse de tinieblas, así como la majestad con que el mal se permite allí levantar su cetro. Leskov, ese sería uno de los pocos rasgos en que coincide con Dostoyevsky, conoció de forma clara estados de ánimo que lo acercaron mucho a una ética antinómica. Las naturalezas elementales de sus narraciones de los viejos tiempos se dejan llevar por su pasión desenfrenada hasta el final. Pero ese final es el que agrada a los místicos, porque lo ven como aquel punto en que la más consumada depravación se transforma, de golpe, en santidad. XIX. Cuanto más abajo desciende el Skov en la escala de las criaturas, tanto más evidente se vuelve el acercamiento de su perspectiva a la de la mística. Por lo demás, y como podrá verse, muchos son los indicios de que también aquí se configura un rasgo central en la propia naturaleza del narrador. Ciertamente solo pocos osaron adentrarse en las profundidades de la naturaleza inanimada. Y, en la reciente literatura narrativa, pocos hay que puedan resonar con tanta claridad como la voz del narrador anónimo anterior a toda escritura, como la Alejandrita del Skov. Trata de una piedra, el piropo. La Petra es la capa más inferior de los seres creados, pero para el narrador está directamente ligada a la superior. Ha el estado atisbar en esta piedra semipreciosa una profecía natural de la naturaleza petrificada e inanimada referida al mundo histórico en que vive. Es el mundo de Alejandro II. El narrador, o mejor dicho, el hombre al que atribuye el propósito saber, el hombre al que atribuye el propio saber, es un tallador de piedras preciosas llamado Wenzel, un hombre que llevó su oficio a niveles artísticos apenas imaginables. Se lo puede colocar junto a los plateros de Tula y decir que, de acuerdo con Leskov, el perfecto artesano tiene acceso a la cámara más recóndita del reino de lo creado. Es la encarnación del justo y del piadoso. Sea como fuere, de ese tallador se cuenta lo siguiente. De pronto cogió mi mano, la mano en la que llevaba el anillo con la Alejandrita, la cual, como es sabido, emite destellos rojos bajo una iluminación artificial, y exclamó: «Mirad, he aquí la piedra profética de Rusia, o la taimada piedra siberiana, siempre verde como la esperanza,
y solo cuando llegue la tarde se inunda de sangre. Así fue desde el origen del mundo, pero durante mucho tiempo se escondió en el interior de la tierra y no permitió que se le descubriese hasta que llegó a Siberia un gran hechicero, un mago, para encontrarla justo el día en que el zar Alejandro fue declarado mayor de edad. «Pero qué disparates dice», le interrumpí. «Esa piedra no fue descubierta por ningún hechicero, sino por un sabio llamado Nordeskjold». «Un hechicero, le digo, un hechicero», insistía Wenzel a voz en cuello. «No tiene más que fijarse en la piedra. Mire, en ella hay una mañana verde y un atardecer sangriento, y ese es el destino del noble zar Alejandro». Dichas estas palabras, el viejo Wenzel se volvió hacia la pared, apoyó su cabeza sobre el codo y comenzó a sollozar. Nota 28. El hecho es que esta gema, el piropo, que en efecto cambia de color, el verde al rojo, en función de la luz, fue descubierta por el germólogo finlandés Nils Gustav Nordeskjold en 1842, y que el zar Alejandro II, a quien Nordeskjold dedicó el descubrimiento, llamándola en su honor Alejandrita, murió en un atentado en 1881, destrozado por una bomba. Fin de la nota. Difícilmente podremos acercarnos más al significado de esta importante narración que con las palabras que Paul Valéry escribirá en un contexto muy alejado de este. La observación del artista puede alcanzar una hondura casi mística. Iluminados, los objetos pierden sus nombres. Sombras y claridades forman cisternas y problemas particulares que no dependen de ninguna ciencia, ni remiten a ninguna práctica determinada, pero que obtienen toda su existencia y su valor de ciertas concordancias singulares entre el alma, el ojo y la mano de alguien nacido para sorprenderlas y producirlas en sí mismo. Nota a pie de página. Paul Valéry en torno a Corot, piezas sobre arte. Fin de la nota. Alma, ojo y mano quedan con estas palabras puestas en estrecha interrelación, la cual determina una práctica, pero ya no estamos habituados a esta práctica. El papel de la mano en la producción se ha vuelto más modesto y el lugar que ocupaba en el arte de contar historias ha quedado desierto. Y es que, en lo que respecta a su dimensión sensible, el arte de narrar no es, de ninguna manera, algo exclusivo de la voz. En la auténtica narración, la mano, con sus gestos aprendidos en el trabajo, influye de 100 maneras distintas en lo dicho. Esa vieja coordinación del alma, el ojo y la mano, que se desprende de las palabras de Valéry, es la coordinación artesanal con que nos topamos siempre que el arte de narrar se encuentra en su elemento. Podemos ir más lejos y preguntarnos si la relación del narrador con su material, esto es, con la vida, no es de por sí una relación artesanal, si su tarea no consiste en elaborar las materias primas de la experiencia, la propia y la ajena, de una forma sólida, útil y única. Se trata de una elaboración de la cual el proverbio ofrece una primera noción, en la medida en que lo atendamos como el ideograma de su relato. Podría decirse que los proverbios son la ruina que se levantan donde antes había viejas historias, y en las que, como la hiedra en la muralla, una moraleja trepa y se aferra alrededor de un gesto. Así considerado, el narrador forma parte del mismo universo que el maestro y el sabio. Tiene consejos que dar, pero no para algunos casos, como el proverbio, sino para muchos casos. Nota a pie de página. La versión francesa del propio Benjamin dice «pour tous les cas», para todos los casos. Fin de la cita. Fin de la nota. Tiene consejos que dar, pero no para algunos casos, como el proverbio, sino para muchos casos, como el sabio. Y ello es así porque le está dado el recurrir a una vida entera. Y ello es así porque le está dado el recurrir a una vida entera. Por lo demás, una vida que no solo incorpora la propia existencia. Por lo demás, una vida que no solo incorpora la propia experiencia, sino también, y no poco, la ajena. En el narrador
Lo sabido de oídas se acomoda junto a lo que le es más propio. Su talento consiste en poder narrar su vida y su dignidad, en poder narrarla toda. El narrador es el hombre que permite que las suaves llamas de su narración consuman por entero la mecha de su vida. En ello radica la incomparable atmósfera que rodea al narrador, tanto en Leskov como en Hauff, tanto en Poe como en Stevenson. El narrador es la figura en la que el justo se encuentra consigo mismo. Y fin. Hay una nota extra de un tal Jesús Aguirre. El narrador se publicó en la revista Orient und Occident en octubre del 36. Ya en el 28 confiesa Benjamin a Hofmannsthal la fascinación que le embarga al leer a Leskov, pero cuando se encuentra en París redactando, en circunstancias enojosas, el presente ensayo, esto es, en abril del 36, explica a su amiga Kitty Marx Steinschneider que Leskov constituye solo un pretexto para el desarrollo de su teórica acerca de las diferencias entre narración y novela. Como no tengo ninguna gana de meterme en consideraciones sobre la historia de la literatura rusa, voy a sacar de las caballerizas, con ocasión de Leskov, a uno de mis antiguos caballos favoritos, para intentar exponer mis repetidas meditaciones acerca de la contraposición entre el novelista y el narrador, así como mi vieja preferencia por este último. ¿Por qué se está acabando el arte de contar historias? Es un tema que, junto con el de la crisis de la novela, Benjamin rumía en recesiones, ensayos, cartas y apuntes inéditos. Como es natural, abundan en todos estos escritos formulaciones muy semejantes y hasta literalmente idénticas. En los primeros 30 escribe un texto. En los primeros años 30 escribe un texto inédito hasta el 72 titulado El arte de narrar. Se trata de una variante, sin cambios sustanciales, del capítulo 7, El narrador. Años antes, en el 30, había publicado Ernst Bloch su libro Spuren, Huellas, en la que la repetición de la historia de Heródoto y sus posibles interpretaciones ocupan una de las huellas acerca del silencio y del espejo. Y fin. Gracias por escuchar a quien escuche, como siempre.